El tema que vamos a estudiar hoy lleva por nombre Bloqueo Climático 2025. Nosotros hemos visto, especialmente para el 2020, 2021, cómo surgió un bloqueo mundialmente por causa de un virus conocido como la pandemia 19. Y vimos cómo se trataba de impedir que los seres humanos se movieran de un lugar a otro a través de los aeropuertos. No podían salir de su casa en algunos países. En algunos países tenían ciertos horarios para poder salir. Imagínense si algo más catastrófico viniera. ¿Por qué bloqueo climático para el 2025? ¿Hay algún plan? ¿Se está llevando algún plan que nosotros no sabemos? Vamos a estudiar esto y analizarlo. Y quisiera empezar con esta cita muy interesante. Dice lo siguiente: el mundo es un teatro. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad, excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. Dios está observando sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes. Serán cumplidos. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aun cuando Dios permite que los elementos de la confusión y el desorden ejerzan dominio temporariamente. Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. La venida de Satanás como si fuera Cristo y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen a sociedades secretas, los que se entregan a la pasión con confederarse, están llevando a cabo los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. Muchas cosas podemos aprender de esto. El mundo es un teatro. Los seres humanos, los habitantes de este mundo, son sus actores. Y hay muchas personas, la gran mayoría, que se unen en confederaciones para llevar a cabo sus planes. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Vemos que el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los que no creen en Dios. Recordemos que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero ¿en cuál Dios? Porque para muchos hay muchos dioses, pero para los verdaderos hijos de Dios que estudian la palabra de Dios, saben que hay un Dios. Pero el Dios de este siglo, dice la palabra de Dios, de este mundo, le ha ensegado el entendimiento. Por eso se unen en confederaciones para llevar a cabo planes en contra de lo que es la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente, la palabra de Dios: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, haciendo lo malo, en pecado, haciendo cosas que iban en contra de Dios, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, otra vez Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primeramente, el príncipe de este mundo, de este siglo, cega el entendimiento de los incrédulos, de las personas, para que así ellos obren en desobediencia contra Dios. Primera de Juan
5:19 dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, la gran mayoría, por no decir todos, están bajo el maligno. Y muchas veces, me atrevo a decir, que hay muchos que confiesan seguir a Cristo y están siendo utilizados por Satanás. Recordemos que Jesús dice claramente en Mateo capítulo 24 que el engaño viene por medio del cristianismo. Lo hemos estudiado muchas veces. El Señor menciona 4 veces que el engaño viene. Dice, muchos vendrán en mi nombre, haciéndose pasar por cristianos y por Cristo, y a muchos se engañarán. O sea que la gran mayoría, según este verso de 1 de Juan 5:19, está bajo el maligno. Y como dice el espíritu de profecía, que todo aquel que está bajo del maligno no se da cuenta que está bajo su poder. ¿Cómo se unen en confederaciones para llevar a cabo sus planes? Notemos lo que dice esta noticia. Piensa en lo impensable. La jefa o la directora del FMI, que eso lo que significa es el Fondo Monetario Internacional, advierte que el mundo es un lugar muy diferente después de crisis como lo del virus, como la pandemia pasada. El Fondo Monetario Internacional, recuerden que esto tiene que ver con la economía. Con la economía. Recordemos lo que dice Apocalipsis 13, que no podrá comprar ni vender sino el que tuviera la marca de la bestia. No podrá comprar ni vender sino el que tuviera la marca de la bestia. Tiene que ver con lo monetario. Este es el Fondo Monetario Internacional, que es una agencia diferente a la agencia del Fondo Monetario del mundo. Lo vamos a ver más adelante. La directora gerente del FMI advirtió que debemos pensar en lo impensable. Es muy importante que grabemos eso. Ella dice que debemos pensar en lo impensable. Nosotros no podemos pensar en lo que va a suceder mañana porque no sabemos qué. Nadie puede hacer eso. ¿Tendrán ellos algún plan para el futuro que ellos están pensando? Debemos pensar en lo impensable, ya que vivimos en un mundo más propenso a las conmociones, impactado por la pandemia 19, la invasión de Rusia a Ucrania y los recientes terremotos que afectaron a Turquía y a Siria. Lo que nos preocupa mucho es lo inesperado. Otra palabra muy importante. Primero, pensar en lo impensable y lo inesperado. O sea, algo que te toma por sorpresa. Pensemos en esas 2 palabras. Lo impensable y lo inesperado. Esta cita dice lo siguiente. Con relación a cuando venga algo inesperado, ¿cómo debiéramos de estar o actuar nosotros? Dice, para ser partícipe con Cristo de sus sufrimientos, debemos contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando contemplamos la humillación de Cristo, contemplando su abnegación y abnegación, nos llenamos de asombro ante la manifestación del amor divino por el hombre culpable. Cuando por causa de Cristo somos llamados a pasar por pruebas que son de naturaleza humillante, si tenemos la mente de Cristo, escuchen bien, si tenemos la mente de Cristo, la soportaremos con mansedumbre, sin resentirnos por las injurias ni resistir el mal. Manifestaremos el espíritu que moraba en Cristo. El cristiano no puede esperar vivir sin pruebas. Surgirán dificultades, vendrán dolores inesperados,
a los que están llamados a ser administradores de la multiforme gracia de Dios, pero ante la dificultad, los que por la fe en su Redentor se unen a Cristo, como el sarmiento se une a la viva, se harán partícipes con él de su abnegación y saldrán a derramar sobre los que son de las tinieblas la luz de su amor. Debemos comprender lo que son el sacrificio, las labores y los sufrimientos de Cristo, a fin de que podamos cooperar con Él en la realización del gran plan de la redención. Para poder salir a flote en esta crisis que vendrá, algo inesperado que vendrá, tenemos que estar arraigado en la palabra de Dios para así poder reflejar el carácter de Cristo. El libro de Eclesiastés 9, versículo 12 dice lo siguiente, en la King James Version de 1611, la Biblia que era utilizado por los valdenses. Dice lo siguiente en la palabra del Señor: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son preso en la red malvada. ¿Los peces esperan ser entrampados por una red? No, es algo que le viene inesperadamente. También nosotros los hombres no conocemos nuestro tiempo. ¿Qué puede llegar inesperadamente? Algo impensable. Así mismo le sucede a los peces que son presos en la red malvada. Y como las aves que son preñadas en la red, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cuando viene el tiempo malo, viene de repente. Algo que nosotros no estamos esperando, es algo inesperado. Segunda de Timoteo 3:13 dice, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos grupos de personas que se unen para hacer planes, para ver cómo pueden controlar el mundo, cómo ellos pueden crear cosas, crisis, para ellos mismos después implementar la solución o traer la solución según ellos. Estos hombres están siendo dirigidos, como leímos anteriormente, por un espíritu que no es el de Dios. Romanos 8:28 dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme sus propósitos son llamados. Aunque vengan todas estas crisis que se están planeando y la que hemos vivido anteriormente, nosotros tenemos que mirar esas cosas como buenas para nosotros, porque vemos el cumplimiento de la palabra de Dios en ellas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, eso incluye las cosas malas como las cosas buenas. ¿Qué se está planeando para el 2025? Natural News, Noticia Natural, dice lo siguiente. El plan. ¿Cuál es el plan? Para este momento, en el 2025, la mayoría de los humanos restantes, escúchenme, la mayoría de los humanos restantes, quiere decir, los pocos humanos que queden para el 2025, serán transgéneros, comedores de insectos, conectados a una supercomputadora transhumanista. ¿Y cómo pensarán ellos hacer esto? Nosotros hemos estudiado anteriormente, y lo que han estudiado por sí mismos también, sabemos que desde hace unos 25, 30 años para acá, se ha venido haciendo, como dicen la palabra en inglés, un brainwash o un lavado de cerebro. Todo lo que dicen las noticias y el gobierno principalmente, el pueblo tiene que adaptarse a lo que el gobierno dice. Veremos más adelante. ¿Cómo será el mundo dentro de 2 años? Recuerden, estamos en el 2023. ¿Cómo será el mundo dentro de 2 años? La respuesta es mucho menos humana.
Muy interesante. No solamente en este ámbito, sino también en el ámbito de los espiritistas. ¿Tienen ellos planeado algo para el 2025? Si ustedes ven esta imagen, esa es Alison Valley. Hemos hablado anteriormente en algunos estudios acerca de esta persona. Ella es la fundadora de Lucy Trust. Antes tenía el nombre Lucifer Trust. Sabemos que Lucifer es el nombre dado a Satanás. Miren los símbolos que ustedes ven en su pantalla. Si ustedes ven en la parte del medio abajo, está en letras arábicas, creo que es un símbolo de los musulmanes. Y hay una serpiente mordiéndose la cola, y en el medio hay dos triángulos invertidos y una cruz celta en el medio. Le digo esto porque en un futuro hablaremos un poco acerca de este signo. El otro que está a su derecha, abajo también, es el signo de la teosofía. Es una religión espiritista. Pero Lucifer o Lucy Trust, la fundadora Alice Valley, que fue estudiante de Ana Petrona Blavatsky, como ustedes ven en su pantalla, es la fundadora o la cofundadora del teosofismo, religión espiritista. ¿Por qué le hablo de esto? Porque estamos hablando de algo para el 2025 y ustedes verán lo que escribió Alice Valley. En Lucy Trust, ustedes pueden ver en su pantalla, ellos dan el significado, lo que significa en el esoterismo Lucifer. Ellos dicen, le leo lo siguiente, el significado esotérico de Lucifer. Hay comentarios en las redes sociales que afirman que Lucy Trust alguna vez se llamó Lucy Trust. Eso es cierto, pero oigan lo que dicen ellos. Tal nunca fue el caso, dice, eso nunca fue así. Sin embargo, durante un breve periodo de 2 a 3 años a principios de la década del 1920, cuando Alicel y Foster Valley comenzaban a publicar los libros publicados bajo su nombre, llamaron a su incipiente editorial Lucifer Publishing Company. Quiere decir que sí se llamó así. Y ellos dicen que no. Eso es un mensaje ambiguo. Al principio se llamó así y después el nombre fue cambiado de Lucifer a Lucy, que viene siendo lo mismo, como ellos mismos lo describen más adelante. En el 1925, el nombre se cambió, En el 1925, el nombre se cambió a Lucy Publishing Company y se ha mantenido así desde entonces. Tanto Lucifer como Lucy provienen de la misma raíz de la palabra. Contradicción, ¿eh? Siendo Lucy el caso generativo latino que significa luz, no conocemos la razón, dicen ellos, de los Bellis para elegir el nombre original, o sea, Lucifer. Pero solo podemos suponer que ellos, como la gran maestra Ana Petrona Blavatsky, por quien tenían un enorme respeto, buscó obtener una comprensión más profunda del sacrificio hecho por Lucifer. Escuchen bien, un sacrificio hecho por Lucifer. Escuchen bien. Alice y Foster Valley fueron serios estudiantes y maestros de teosofía, o sea que aprendieron de Ana Petrona Blavatsky. Una tradición espiritual que escuchen bien, que ve a Lucifer como uno de los ángeles solares. Uno de los ángeles solares. Esos seres avanzados que la teosofía dice que descendieron, por lo tanto, la caída, que nosotros conocemos bíblicamente. Pero ellos dicen que descendieron. De Venus a nuestro planeta hace millones de años para traer el principio de la mente, lo que entonces era hombre animal. En la perspectiva teosófica, el descenso de estos ángeles solares no fue una caída en el pecado o de la desgracia, sino un acto de gran sacrificio, como lo sugiere el nombre Lucifer, que significa portador de luz. Muy interesante esto. Miren lo que dicen ellos con el 2025. Alice Valley habla en sus libros sobre la hermandad blanca o White Brotherhood de los Sanat Kumara. Si usted toma esa palabra Sanat y la invierte, usted se dará cuenta que dice Satanás. Sanat Kumara, que tuvieron que dejar los mundos espirituales del sistema sirio hace millones de años
por orden del uno, o el yo soy, escuchen bien, por orden del uno, e ir a nuestro sistema solar, primero en el plano bíblico de Venus, en el plano búdico de Venus, ella describe al uno como un logos. Hay muchas creencias alrededor de este logos, que tiene muchas personas que dicen creer la verdad. Divino sobre el Satya-loka, en la cuarta iniciación cósmica que controla al logos de nuestro sol y otros 6 logos en la síntesis. Síntesis. Recuérdense, tesis, antitesis y síntesis. Está las tesis, antitesis, a favor y en contra. Así trabajan los jesuitas para crear el caos. Para después yo traer la síntesis, que es la solución. Dice, ella describe el camino de las iniciaciones en el contexto de esta hermandad, los ciclos humanos y solar, y dice que el ciclo momentáneo terminará para el 2025. Muy interesante ver que ellos también, sabemos que son dirigidos todo por lo mismo, tienen un plan para el 2025. Aquí avanzo un poquito más rápido. New Punch dice, desenterrada la confesión de un agente de la CIA que hizo en el 1992. El WEF, el Fondo Monetario Mundial, matará a 4 billones para el 2030. Escuchen bien, ustedes han oído hablar de la Agenda 2030. Dice, matará a 4.000 millones para el 2030. ¿Cómo harán ellos eso? ¿Por qué dicen ellos esto? Esta confesión se hizo en el 1992 y desenterraron esta confesión. Dice la noticia. Hoy, el mundo es testigo de una guerra limitada en Ucrania y un memorándum filtrado de una general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos advierte que Estados Unidos podría estar en guerra con China para el 2025. Estados Unidos podría estar en una guerra con China para el 2025. La pandemia 19 también ha permitido que los gobiernos autoritarios impongan bloqueos masivos. Bloqueo para el 2025 es el estudio que estamos haciendo hoy. Bloqueos masivos, turbulencias económicas globales y la expansión de medidas autoritarias, todo lo cual se alinea con las predicciones de Coleman, o sea, el oficial que había hecho esas declaraciones en el 1992. Esta otra dice, nuestro primer aniversario, confinamiento climático. Nuestro primer aniversario del confinamiento climático. O sea, que el shutdown, el laqueo que hicieron del 2020 al 2021, no tenía que ver nada con la pandemia 19, sino con el clima. Pongan mucha atención a esto. Nuestro primer aniversario, confinamiento climático. Esto fue escrito el 23 de marzo del 2021, un año después del bloqueo. Pero dicen ellos que no fue un confinamiento, un bloqueo por la pandemia, sino por el clima. Hoy es el primer aniversario de nuestro primer cierre climático en el Reino Unido. Dice otro, espera, ¿qué acaba de decir? ¿Primer cierre climático? O sea, porque todo el mundo estaba pensando que fue por la pandemia, pero en realidad fue por el clima. Veremos más adelante cuál es el plan para el 2025. Dice lo siguiente, el cambio climático será más severo en el 2025. Esta noticia es del noviembre 25 del 2008, hace bastante años atrás. Ya para el 2008 estaban diciendo que el cambio climático iba a ser más severo para el 2025. El mundo del 2025. El cambio climático probablemente empeorará
el estado de los ya escasos recursos. Muchos recursos hídricos son compartidos por más de un país, una situación propicia para la violencia interestatal cuando los recursos se agoten. Si se agotan los recursos, ¿qué sucederá en las grandes ciudades? Especialmente para el 2025. ¿Qué sucederá? ¿Estaremos nosotros todavía en las ciudades o saldremos de ella antes de que sucedan estas cosas? Dice en esta cita lo siguiente: educad a nuestros hermanos para que salgan de las ciudades y vayan al campo donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlos. Los partidarios del domingo se están haciendo fuertes en sus falsas pretensiones y esto significará opresión para los que estén resueltos a guardar el día de reposo de Jehová. Debemos tener cuidado de no ubicarnos donde sea difícil guardar el sábado para nosotros y nuestros hijos. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de la ciudad, el Señor quiera que lo hagamos. No esperen tiempos difíciles. Si vemos las señales de las cosas, cómo las ciudades se están rodeando por ejército, sabemos que lo que están confederándose es un tipo de ejército que están tratando de controlar y bloquear todas las cosas. ¿Qué se espera para el 2025? 2025, el mundo esclavizado por un virus. Estamos en el 2025. Eso que ustedes ven, esa gráfica que ustedes ven, es de otra película que están hablando de un virus para el 2025. Ah, no, pero eso es película. Nosotros sabemos y hemos visto anteriormente que muchas de las cosas que ellos planean hacer, la hacen en película. Tienen tanto coraje en decir las cosas públicamente y lo que conocemos las verdades, no dicen nada. Estamos en el 2025, dice el relato de esta película. Desde la aparición de la pandemia 19 en el 2020, el mundo ya no es el mismo. Se ha puesto en marcha un nuevo sistema como un solo gobierno mundial. En esta misma película dice lo siguiente esta otra portada. Lockdown 2025. Nosotros perdimos el control. Perdimos el control. ¿De qué perdieron ellos el control? Analicemos eso. Esta otra dice, sangre blanca y azul. 2025, sangre blanca y azul. Leo esto muy interesante. Lo que está en la portada, la gráfica donde están enmascarados con armas y todas esas cosas, dice lo siguiente en el medio. Esto no es una prueba. Dios los ayude, bastardos. Eso como que es una frase directa a aquellos que creen en Dios. Pero leo el relato de la introducción de esto. Dice, en el año 2025, el presidente número 45 de los Estados Unidos, muy interesante, en el año 2025, escuchen bien, el presidente de los número 45 de los Estados Unidos de América regresa para su segundo mandato y vuelve a implantar el purge. Si estudian la historia, ustedes verán quién fue el presidente número 45. Vuelve a implementar el purge con el segundo muro fronterizo mexicano que procesó. Seguridad nacional. Está tomando medidas enérgicas contra los delincuentes para hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Muy interesante eso. Para el 2025, sangre blanca y azul. No importa de qué color sea.
pero esos son planes. Esta otra dice, campo de batalla 2025. En el 2025, según lo que están diciendo ellos, puede que se convierta en un campo de batalla, luchando por nuestra supervivencia. Dice el relato de esta introducción de esta película. Campista de fin de semana. Un convicto fugitivo, jóvenes amantes y un oficial de policía experimentan una noche de terror, escuchen bien, cuando un visitante hostil de otro mundo llega a un pequeño pueblo de Arizona. ¿Quién es ese visitante hostil que viene de otro mundo para tratar de destruir? Analicemos eso. No estamos diciendo que todo esto tiene que ocurrir así para el 2025, pero son ideas que ellos tienen en su mente y la llevan a la luz. Y sabemos quién controla la mente de esta persona, quién es. Cosas que vienen inesperadas. Habacuc 2:7 dice lo siguiente: no se levantarán de repente los que te morderán y se despertarán los que te afligirán y tú les serás por botín. Escuchen bien, se levantarán de repente, algo inesperado, los que no morderán y se despertarán los que no afligirán y nosotros les seremos a ellos por botín. Pero todo esto ocurrirá de repente, suddenly. Esta noticia dice, Clima 2025, así se llama esta página, Clima 2025. Activamos movimientos que cambian el juego. Clima 2025 proporciona infraestructura y apoyo para el desarrollo de capacidades a los movimientos emergentes que trabajan por un cambio sistemático urgente. Algo urgente para el 2025. Esta otra dice, los cruzados del clima también vienen por los autos eléctricos. Ustedes dicen, ¿y qué tendrá esto que ver con mi salvación? Mucho. Porque a través del cambio climático viene lo que nosotros conocemos como la ley dominical. Miren lo que dice, los cruzados del clima. Esta palabra cruzados viene de la palabra cruzadas que hizo la Iglesia Católica en la Edad Oscura y en la Reforma, persiguiendo, haciendo cruzada y matando a los verdaderos hijos de Dios, que guardaban los mandamientos de Dios. Y de la misma manera, para el tiempo en el que estamos viviendo, todo aquello que prefieran y decidan guardar los mandamientos de Dios van a ser perseguidos por todos ellos. Dice, emplazar todos los autos que funcionan con gasolina por vehículos eléctricos no será suficiente para evitar que el mundo se sobrecaliente. Así que la gente tendrá que renunciar a sus coches, a sus autos. Esa es la conclusión alarmante de un nuevo informe de la Universidad de California, Davis y una red de académicos y expertos en políticas llamada Proyecto Clima y Comunidad. Hay que eliminar los autos, dicen ellos. Eso se llama control. Esta otra dice, entenderemos algo más adelante acerca de eliminar los carros, los coches. Climate Depot. El gran reinicio de viajes. Escuchen bien, el gran reinicio de viaje tomado de Bloomberg dice, los viajes aéreos son un lujo para muchos. Volar ha subido de categoría. Movilidad social reducida. Escuchen bien, dice Alemania. ¿Por qué Alemania? Si nosotros hemos analizado todos los estudios que hemos hecho, casi siempre todas las noticias o todas las cosas que ellos quieren llevar a cabo comienzan en Alemania. ¿Saben por qué? Como quien dice, en Alemania fue el propulsor de la reforma protestante que era en contra
de la Iglesia Católica. Y por ende surgió la Contrarreforma y persiguieron a Luteros y a otros. Y en Alemania fue que comenzó eso. Entonces ellos dando un mensaje, dando una señal, bueno, Alemania se está sometiendo primero a todo esto. Entonces todos los demás protestantes y reformadores seguirán el paso. Alemania, el ministro de Salud alemán dice que se requieren restricciones de viaje y conductas prohibidas por el cambio climático. Ustedes ven qué es lo que hay detrás. No era restricciones de viaje por la pandemia, sino por el cambio climático. Ciertas actividades pueden tener que ser prohibidas. Eso se convertirá fácilmente en cualquier cosa que disfruten campesinos. Esta noticia es muy interesante. Eso fue el diciembre 23 del 2022. Pero en este año, este misma noticiero dice lo siguiente: no irás a ninguna parte. No irás a ninguna parte. Y serás feliz. El administrador de Biden presenta una nueva estrategia para abordar la crisis climática. No salgas de casa. Reduzca las emisiones del CO2 con más trabajo remoto e interacciones virtuales. ¿Qué es el CO2 que ellos quieren reducir? ¿Quiénes son los más productores del CO2? Nosotros, el cuerpo de nosotros, los humanos. Ellos están utilizando el CO2 de los químicos del carro, de las emisiones del carro. Pero recuerden que ellos quieren reducir el CO2. Y si nosotros producimos como seres humanos, nuestro cuerpo produce CO2, ¿qué planes tienen ellos para reducir la humanidad? Eso se ha hablado mucho anteriormente. ¿Será que para eso fue creada la pandemia? ¿Y qué sucederá a aquellos que recibieron la inoculación y lleguen al 5º año? Recuerden que esta inoculación comenzó a ponerse en el 2020-2021. ¿Cómo se reducirá la emisión, el CO2? Entendamos qué es el CO2, dióxido de carbono en la sangre. ¿Dónde se encuentra el CO2? En la sangre. ¿Para qué se usa esto? La mayor parte del dióxido de carbono en su cuerpo está en forma de bicarbonato, que es un tipo de electrolito. Los electrolitos son minerales con carga eléctrica que ayudan a controlar la cantidad de líquido y el equilibrio de ácido y base, equilibrio del pH en su cuerpo. O sea, que el CO2 que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es muy importante. Pero noten, ellos comienzan con los carros y los químicos que botan los carros. Pero dicen, no salgan, quédense en su casa. Porque ellos también saben que nuestro cuerpo emana CO2. ¿Será que esa inoculación tiene que ver con eliminar el CO2 en los cuerpos de nosotros, los seres humanos? ¿Qué sucederá en el 2025? Sigue diciendo esta noticiero católico, Cross, dice, Italia presenta un ambicioso plan de gasto de casi 2.000 millones, o sea, 2 billones de dólares para el jubileo del 2025. Jubileo del 2025. O sea que el 2025 es un jubileo. Es un año del jubileo. Nosotros hablamos anteriormente en un tema, se lo veremos más adelante. Dice, programado para abril en menos de 2 años. El jubileo del 2025 tendrá el tema Peregrinos de la Esperanza y se describe como un año de esperanza y confianza para un mundo devastado por las guerras, las pandemias 19, el aumento de amenazas al clima. Nunca se deja fuera el clima, porque ese es el propulsor que ellos van a utilizar para llevar a cabo sus planes. Esta cita dice, así, la mente del pueblo se apartó de Dios hacia hombres falibles, errantes y crueles,
y más aún hacia el mismo príncipe de las tinieblas, que ejercía su poder a través de ello. El pecado estaba disfrazado con un manto de santidad. Cuando se suprimen las escrituras y el hombre llega a considerarse supremo, solo debemos buscar fraude, engaño e iniquidad gradualmente. Con la elevación de las leyes y tradiciones humanas, se manifestó la corrupción que siempre resulta de dejar al lado la ley de Dios. Con todos estos planes que están llevando a cabo todos estos hombres falibles, errantes y crueles, dejar al lado la ley de Dios. A todos llegará el tiempo de prueba. Por el zarandeo de la tentación, el cristiano genuino será revelado. ¿Está ahora el pueblo de Dios tan firmemente establecido en su palabra que no cederá a la evidencia de sus sentidos? ¿Se aferrarán ellos en tal crisis a la Biblia y solo a la Biblia? ¿Haremos eso nosotros en esta crisis que viene? ¿Estar aferrado a la Biblia y solamente la Biblia? Satanás, si es posible, les impedirá obtener una preparación para estar de pie en ese día. Arreglará los asuntos de tal manera que obstruirá su camino. Los enredará con tesoros terrenales. Les hará llevar una carga pesada y fatigosa para que sus corazones se sobrecarguen con los afanes de esta vida y el día de la prueba pueda caer sobre ellos como ladrón. Algo impensable, algo inesperado. Como empezamos el tema. La venida del Señor vendrá sobre la gran mayoría como un ladrón, algo inesperado. Nosotros hablamos del 2025 en el tema, en el estudio que hicimos, nuevas leyes del domingo para el 2025. Y allí vimos cómo se está planeando para ese año de jubileo una Pascua que observe todo el mundo, todas las religiones. Gracias a Dios que nosotros celebramos la Santa Cena. Pero vimos en ese tema lo siguiente. Recordemos, tesis, antitesis y síntesis. Ellos crean la gran crisis. Todo el mundo tiene temor. Entonces ellos tienen que traer la solución. Y decían las noticias, la importancia de la Pascua del 2025 para el diálogo ecuménico, la unidad, marquen sus calendarios. Marquen sus calendarios. Hay un aniversario muy importante en nuestro horizonte y podría tener un efecto profundo en la unidad de los cristianos. Van a utilizar el año jubileo, la Pascua del 2025. El Papa Francisco también ha expresado su apoyo en una celebración pascual unificada entre las iglesias orientales y occidentales, o sea, la Iglesia Católica Ortodoxa del Occidente y la Iglesia católica que se conoce como la Iglesia del Vaticano. El Concilio de Nicea, sigue diciendo el 325, por supuesto colocó la piedra angular para la comprensión ortodoxa de Jesucristo como un punto de conexión donde los cristianos protestantes, católicos ortodoxos, todos estarán juntos. Pueden encontrar una unidad esencial. ¿Y dónde lo van a hacer? En el año de jubileo, celebrando la Pascua del 2025. Dice lo siguiente: por ahora, al celebrar la Pascua en fechas separadas, los cristianos orientales y occidentales diluyen y dividen el mensaje cristiano. Muy astuto al hablar, ¿eh? Ahora, en el horizonte del 2025, nuevamente tenemos la oportunidad de superar esta división. ¿Y qué van a utilizar ellos para unirlos a todos? La Pascua del 2025. De superar esta división en la celebración de la mayor de las fiestas cristianas. El año jubiliar del 2025
el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que se celebró en el 325, y el año con un día común para celebrar la Pascua en Oriente y en Occidente, podría ser la triple ocasión perfecta para volver la Pascua a la Pascua común, para volver a la Pascua común. Dice L. Joseph Wagner, un pionero muy conocido y historiador. Dice, uno de los objetos por los que se convocó el Concilio de Nicea fue traer uniformidad en el asunto de la celebración de la Pascua, de la decisión y de la razón de la misma. Constantino mismo escribió una carta a la iglesia, de la cual lo siguiente es un extracto, que dice así. En esta reunión se discutió la cuestión del día santísimo de la Pascua. Recuerden que todas las Pascuas, según ellos y el mundo cristiano, las celebran el domingo. Ojo a eso. Y se resolvió por el juicio unido de todos los presentes que esta fiesta debe ser celebrada por todos y en todo lugar en un mismo día. Da la casualidad que es domingo. Sigue diciendo, todo lo que nos importa en lo anterior es la admisión de que la Pascua es solo una reliquia del culto a la naturaleza. Tenemos que tener eso claro. No aceptamos, dice él, la sugerencia de la identidad del cristianismo y el culto pagano a la naturaleza, que eso es panteísmo. Pero notamos con tristeza que la adoración pagana de la criatura en lugar del creador corrompió muy temprano a la iglesia cristiana. El lector no dejará de notar que fue el culto al sol y solo eso lo que fijó el tiempo de la fiesta de la Pascua. Y que en esta conexión el paganismo se dio un largo paso hacia la exaltación del venerable día de la Pascua, el sol, el festival semanal del sol, domingo. Todo esto se ha llevado a cabo, se está planeando. Y como leímos ahora, como escribió él, debemos de pensar nosotros. Apocalipsis 22:7 dice lo siguiente, algo inesperado que viene muy pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si nosotros estamos arraigados a la palabra de Dios, cuando Jesús venga, no nos tomará por sorpresa, ni estaremos inesperados, porque estaremos preparados, pero sabemos que a la gran mayoría, la venida del Señor le tomará por sorpresa, así como la gran mayoría en el mundo, o por no decir todos fueron tomados por sorpresa con la pandemia. Que no nos tome por sorpresa la venida del Señor. ¿Qué están planeando ellos para el 2025? Vimos un poco de lo que ellos están planeando, pero sabemos que hay mucho más detrás de eso. La falsa adoración al día del Dios Sol. Mis hermanos queridos, hagamos la preparación necesaria. Creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le bendiga. Maranata. Cristo viene pronto. Bendiciones.